Hola, ¿qué tal chicos? Buenos días. Pues bien, el día de hoy vamos a ver la materia de transporte geográfico. Vamos a seguir con los temas que hemos venido manejando hasta ahorita en cuanto a todos aquellos elementos que influyen en el transporte. Hoy vamos a hablar de las herramientas de comunicación y seguridad que debe de existir en el transporte, que puede tener muchos enfoques. En la imagen que ustedes tienen en pantalla, habla, por ejemplo, de las diferentes medidas que se toman para asegurar que la carga llegue íntegra a su destino, desde controlador de temperaturas, de humedad, de movimiento, identificación del transportista e identificación de dónde se encuentra el medio de transporte durante ruta. Para ello tenemos que conocer lo que son las TICs, ¿sí? Que son las tecnologías de información y comunicaciones, ¿sale? Normalmente relacionamos las TICs con cuestiones telefónicas, smartphones, computadoras, el uso del internet, pero realmente las TICs abarcan muchos más elementos que pueden ser utilizados en la vida profesional en los diferentes rubros. Lo primero que tenemos que definir, como dice el texto, es qué son las TICs, y las podemos entender como el conjunto de conocimientos y aplicaciones prácticas que permiten la adquisición, producción, almacenamiento, tratamiento, transmisión, registro y presentación de información en forma de voz, imágenes, datos contenidos en señales de naturaleza acústica, óptica, electromagnética. Es decir, es transferencia de información por diferentes medios. El hecho de enviar audios vía teléfono es una TIC, imágenes, videos, ¿sí? Archivos, correos electrónicos, utilización de satélites, son también parte de las TICs como tal. Las TICs las podemos clasificar en dos grupos dependiendo del uso que vayamos a darle. La primera clasificación sería por su alcance en la empresa. Esta clasificación se basa en la estructura organizacional de la empresa y el lugar donde se utilizan los sistemas de información. Estos pueden ser cada uno de los departamentos de una empresa o toda la empresa en general, incluso entre empresas. Podemos mencionar, por ejemplo, el ERP que ya vimos, ¿sí? El Enterprise Resourcing Planning, que se utiliza como un medio de información entre la empresa. Bien, en esta clasificación podemos encontrar sistemas de información departamentales, sistemas de información empresariales y sistemas de información interempresariales. Cada uno de ellos obviamente tiene su campo de aplicación. En el caso de los departamentales, pues las empresas regularmente tienen seccionada su empresa en departamentos: el departamento de ventas, el departamento de calidad, el departamento de operación, y cada uno de esos departamentos cuenta con un sistema que les permite controlar lo que acontece en ese departamento. Luego están los sistemas de información empresariales, que son los sistemas que abarcan a toda la empresa, ¿sí? Aquellos en los cuales hay una dirección general que se encarga de controlar a través de ella todo lo que sucede en los diferentes departamentos y áreas funcionales de la empresa. Y los sistemas de información interempresariales son los que permiten la comunicación y el intercambio de información entre diferentes empresas. La segunda clasificación en el caso de las TICs es la clasificación por el nivel de contribuciones a la planeación. Recuerden que la planeación es un papel fundamental dentro de la logística. Esta clasificación de los sistemas de información se refiere al nivel de planeación en la que participa, es decir, la complejidad en la toma de decisiones o el nivel de responsabilidad en las actividades en las que contribuye. Por ejemplo, si hay un nivel estratégico en donde los sistemas ayudan a la toma de decisiones de más alto nivel, contribuyendo con información de la empresa tanto interna como externa. Recuerden que las decisiones empresariales tienen que estar fundamentadas. ¿Sí? Todo lo que acontece en una empresa va a servir para determinar si, por ejemplo, la empresa requiere actualizaciones, la empresa requiere crecer o definitivamente la empresa requiere cerrar. Nivel táctico.
Contribuye con información y procesos que permiten tomar decisiones en el método que se deberá utilizar para lograr o llegar a los objetivos planteados. Y el tercer nivel, que es el nivel operativo, bueno, aquí el sistema ayuda en las tareas y actividades diarias, ¿sí? Son prácticamente decisiones a corto plazo. ¿Qué alcance tiene la tecnología de la información y la comunicación en la logística? Bueno, como nos dice la información que les estoy presentando, las principales definiciones de logística señalan la enorme importancia del flujo de la información. Como yo les he platicado muchas veces, la logística nos permite tener un panorama completo de lo que deseamos realizar. Pero para tener ese panorama completo necesitamos tener toda la información y la transmisión de esa información en tiempo y forma para poder entonces tomar las decisiones correspondientes a la situación que se esté planteando. El tener un esquema logístico no significa que todo va a salir al 100% bien, pero sí significa que si algo no llega a funcionar, tenemos las herramientas para corregir y no afectar a todo el proceso como tal. Las TICs a lo largo del tiempo, como la mayoría de las cosas, ha tenido que evolucionar cada vez a sistemas más complejos, cada vez abarcando mayores áreas de trabajo. ¿Sí? En la imagen que les estoy presentando viene cómo ha ido evolucionando, ¿sí? El uso de las TICs desde la logística en lo que son operaciones empresariales a lo que son la cadena de suministros, que ya son operaciones interempresariales, es decir, la coadyuvación entre empresas. Código de barras, sistema de gestión de almacenes, sistemas de ejecución de manufactura, intercambio electrónico de datos, inventario administrativo por el vendedor, programa de reprovisionamiento continuo, administración de relaciones con los clientes, sistemas de planeación de recursos en la empresa, respuesta eficiente al consumidor, colaboración en la planeación, pronóstico y reabastecimiento. Es decir, cada vez se han ido adhiriendo más elementos que se tienen que administrar a través de la logística, sí, y a través de las TICs toda esta información fluye. ¿Por qué tiene que ver con el transporte geográfico? Porque nosotros en el proceso de exportación tenemos que dirigir las mercancías hacia un destino y para ello aplicamos la logística, y dentro de la logística tenemos que utilizar las TICs y tener todas las herramientas tecnológicas para tener una entrega correcta de las mercancías. Como les había dicho al principio del tema en la imagen que nos mostraba, que va desde controlar la integridad de las mercancías hasta la ubicación de nuestro transporte. Actualmente existen 3 herramientas claves para la gestión integral del transporte, basado en las tecnologías de la información y de la comunicación. La primera de ellas es contar con herramientas de análisis de datos, lo suficientemente potentes para estructurar y detectar datos relevantes que puedan aportar información clave para la toma de decisiones. Es decir, ¿cómo analizamos la información que tenemos? ¿Cómo analizo los tiempos de ruta? ¿Cómo analizo las dinámicas de entrega? ¿Cómo analizo la eficiencia del transporte? ¿Qué hago con toda esa información? Para ello necesito tener un sistema, una herramienta que me permita procesar toda esa información para que yo pueda sacar estadísticas, porcentajes que me ayuden a tomar decisiones. Íntimamente relacionados con el punto anterior, también debemos de contar con herramientas de visualización de datos. También devienen imprescindibles para la gestión integral del transporte. No debemos olvidar que la reducción de costos y la optimización de procesos y actividades en entornos logísticos y de transporte mantienen una relación directa con el tiempo empleado en su ejecución, por lo que deviene de vital importancia reducir el tiempo destinado a la obtención de información a partir de los datos analizados. Y la tercera herramienta es la herramienta de movilidad. En el caso de las operaciones logísticas y de transporte, ¿sí? Es importante tener un conocimiento adecuado del desempeño de las actividades y los procesos que se llevan a cabo para poder entregar la mercancía de un punto A un punto B.
qué medios de transporte estamos utilizando, cuáles son más eficientes, cuáles reducen tiempo, cuáles reducen costos, cuáles nos traen o nos acarrean mayores problemas, para que con base a eso se pueda tomar una decisión importante en cuanto a los sistemas operativos de transporte que utilizaremos a futuro. Ahora bien, otro punto importante dentro de estas herramientas de comunicación es la seguridad, ¿sí? Aquí la seguridad, al igual que las TICs, las podemos analizar de diferentes vertientes. Desde la seguridad que le damos a las mercancías, es decir, cómo aseguro que la mercancía que necesita una temperatura específica dentro de su traslado cumple con ese control. ¿Cómo aseguro que la mercancía no está siendo maltratada en el transcurso del recorrido por la mala manipulación del transportista? ¿Sí? Entonces, desde ese tipo de seguridad podemos hacer un análisis. Dos, la seguridad que le damos a la entrega de la mercancía en cuanto a pérdidas, robos e inseguridad en caso de que la mercancía no pueda llegar a su destino. En el caso de las medidas de seguridad, muchos países han puesto en práctica medidas, ¿sí?, que tienen un impacto en los envíos y el transporte. Por ejemplo, los Estados Unidos, la información anticipada de la carga en el tráfico marítimo de contenedores debe ser proporcionada 24 horas antes de que la carga se embarque, es decir, anticipan información. En el caso de la Unión Europea, con la certificación de los operadores económicos autorizados, están garantizando, ¿sí?, que la mercancía se entregará en tiempo y forma. Recuerden que vimos la parte de la certificación, que hay sobre todo países europeos que exigen ese certificado que garantice que las mercancías van a ser entregadas, que bien puede ser en nuestro país a través de Cotecna o a través de CGS. En el caso de la OMA, ha elaborado recomendaciones y medidas de seguridad importantes dentro de un marco de estándares para asegurar y facilitar el comercio global. Este marco consiste, dentro de sus características principales, en la armonización de los lineamientos sobre la información electrónica anticipada de la carga en envíos de llegada o salida o en tránsito, el compromiso por parte de todos los países de usar una estrategia consistente de administración de riesgos para enfrentar amenazas de seguridad, la ejecución de un reconocimiento de salida a la carga y a los contenedores de alto riesgo por parte de la Administración de Aduanas de las naciones donde se origina la carga, incluyendo el uso de equipos de detección no intrusiva como máquinas de rayos X y detectores de radiación de gran escala cuando se recibe una solicitud razonable. Ojo, aquí también ya hemos visto también estos métodos de revisión intrusiva y no intrusiva. La no intrusiva es, por ejemplo, cuando utilizan estos escáneres que sin necesidad de abrir los contenedores o de abrir la carga, se puede analizar el contenido. Ya si en los detectores, en los resultados de los rayos X o de los rayos gamma aparece alguna anomalía, bueno, ya se procede a la revisión intrusiva, que es abrir el contenedor y revisar físicamente la carga. Y número 4, la definición de los beneficios que la aduana extenderá a las empresas que cumplan con los estándares mínimos de seguridad de la cadena de suministros y con las mejores prácticas, ¿ok? Entonces la OMA lanza este marco de estándares que de alguna forma da certidumbre a que la mercancía va a llegar a su destino y que va a ser tratada como debe ser durante su proceso de transporte y entrega. En el caso de la OMI, que es la Organización Marítima Internacional, hablando de transporte marítimo, elaboró reglas sobre el transporte marítimo a lo que llamó el Código Internacional de Seguridad de Buques e Instalaciones Portuarias. Este código se divide en dos partes. La primera es obligatoria para los países que firmen el convenio y la segunda es solamente una recomendación. Recuerden que estos organismos como la OMA, como la OMI, hacen códigos, hacen convenios no obligatorios, donde los países que participan se benefician
y tienen cierta asistencia técnica, pero no obliga a todos los países a firmarlo. Sin embargo, uno eh, de las situaciones que la Comunidad Europea está llevando a cabo es exigir la participación en todos estos convenios, sobre todo para asegurar que la mercancía que va a ingresar a cualquier país de la Unión Europea cumple con todos los estándares establecidos. La OMI elaboró un conjunto de datos de información estándar relacionados con la seguridad que el capitán del buque debe proporcionar en cualquier puerto de escala, ¿sí? Donde incluye un reporte de actividad buque a buque y buque a tierra. Un buque tiene que contar con un certificado de seguridad y con oficiales calificados en seguridad tanto a bordo del buque como en el recinto de la naviera. ¿Ok? Bien, entonces esto es en medida de seguridad en cuanto a la mercancía objeto de comercio exterior.